El Ecuador requiere un gobierno valiente, un gobierno que enfrente a las mafias del narcotráfico, que enfrente a los vacunadores pequeños y grandes, pero con la fuerza pública. Aquí no necesitamos mercenarios, aquí queremos una fuerza pública valiente y transparente. Y si hay que depurar a la policía y al ejército y a las Fuerzas Armadas en conjunto, lo vamos a hacer. Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado en un ataque armado en Quito a días de las elecciones. Fernando Villavicencio fue periodista de profesión y activista político. Desde mayo del 2021 ejercía como asambleísta por la bancada de la Alianza Honestidad. Luego se desempeñó como legislador independiente. Durante su gestión parlamentaria en la Asamblea Nacional ocupó la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asumí la presidencia de la Comisión de Fiscalización y en 2 años hemos hecho lo que en 40 años no hizo la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano. Desde mi curul investigamos 24 casos de corrupción, los más grandes de la historia de este país. Nació el 11 de octubre del año 1963 en el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, Sierra Centro del Ecuador. El legislador obtuvo su título de tercer nivel en la desaparecida Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador. Fernando Villavicencio inició su trayectoria laboral en el año 1996, trabajando como comunicador social en la empresa petrolera estatal Petroecuador. Luego se desempeñó como síndico de la Federación de Trabajadores Petroleros FETRAPEC hasta octubre del año 1999, cuando fue despedido. También colaboró para medios de comunicación como El Universo y la extinta revista Vanguardia. Consiguió notoriedad nacional por primera vez en el año 2011, cuando fue asesor del asambleísta Clever Jiménez del movimiento Pachacutic, uno de los principales detractores de Rafael Correa. Ambos denunciaron que el expresidente socialista había tramado un supuesto autosecuestro ocurrido el 30 de septiembre del año 2010 durante una insurrección policial por demandas salariales en un cuartel ubicado al norte de Quito. La denuncia fue presentada como evidencia en una acción judicial por difamación impulsada por el expresidente Correa, que obligó a Villavicencio y a Jiménez a buscar refugio en medio de la selva amazónica ecuatoriana, en la comunidad de Sarayaco, a 204 kilómetros de Quito, en una región inaccesible por medios de transportes convencionales. Villavicencio vivió en la selva protegido por indígenas durante los 18 meses ordenados como sanción. Fernando Villavicencio publicó alrededor de 260 investigaciones periodísticas en su propio sitio web, mientras aún estaba refugiado en la selva. Uno de los casos denunciado fue el del negocio petrolero que el gobierno de Correa tenía con PetroChina Limited, la empresa petrolera y gasística china, propiedad de la empresa estatal china National Petroleum Corporation. Villavicencio denunció una discrepancia considerable entre el precio real del mercado y el precio que facturó Petroecuador en ese momento, con un monto que superó los 2.200 millones de dólares en sobreprecio. Este esquema involucró iniciativas como la de la Refinería del Pacífico y la Refinería Esmeraldas, y representó uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia ecuatoriana. El peor engaño para este país. Porque ¿qué hizo Correa? ¿Qué dijo? Los chinos tienen muchos dólares y nosotros tenemos muchísimo petróleo. Entonces que los chinos nos presten los dólares y nosotros les pagamos esos dólares con petróleo. Entonces bonito. Correa autorizó con decreto ejecutivo, y eso es importante ya en el plano judicial. Firma un decreto, el muy ilustrado, pasándose por la galleta la Constitución de la República y las leyes. Él autoriza la firma de convenios de líneas de crédito con China y que esta deuda carísima, con el 7,25 y hasta el 8% de interés, se pague con petróleo, con un recurso natural que aún no esté explotado.
y se firman 13 contratos de líneas de crédito y contratos similares para entregar nuestro petróleo entre el año 2009 y el año 2024. Es decir, él se fue el 2017 y dejó comprometidos los recursos de 2 gobiernos. Villavicencio había enfrentado ya amenazas contra su vida anteriormente. En el año 2014, su casa fue allanada y una camioneta disparó 4 tiros y provocó 4 explosiones en la puerta de entrada al domicilio. Villavicencio confirmó las amenazas en contra de su vida que había recibido de organizaciones narcotraficantes. Ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país. Ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país, a ustedes, contaminadores, se les acabó el tiempo. Otro caso impulsado por Villavicencio fue el que luego la Fiscalía rebautizó como caso Sobornos, originalmente llamado Arroz Verde, y que resultó en el enjuiciamiento y sentencia condenatoria de varios altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, entre ellos el propio expresidente, quien actualmente se encuentra fuera del país huyendo de la sanción de encierro por peculado que pesa en su contra. La decisión se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Corte Nacional de Justicia, en la que a través de un comunicado el organismo señaló que Correa fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad, junto a otras 17 personas por el delito de cohecho. El exmandatario, radicado en Bélgica, respondió usando la misma red social y dijo que se trataba de una persecución en su contra. En su último discurso, pronunciado en el Coliseo Anderson al norte de la ciudad de Quito, lugar donde fue atacado y asesinado, Fernando Villavicencio arremetió en contra de sus adversarios con expresiones como las siguientes: ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Que vengan los vacunadores! ¡Se acabó el tiempo de la amenaza! ¡Aquí estoy yo! Después de este trágico suceso, según la Fiscalía del Ecuador, así se planificó y ejecutó el crimen. La Fiscalía de Ecuador imputó al criminal que dio la orden de asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio a la encargada de la logística y a otros 4 implicados. También se estableció que todas las coordinaciones se hacían desde la cárcel de La Tacunga, ubicada en la provincia andina de Cotopaxi. Casi 7 meses después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la fiscal Ana Hidalgo presentó su dictamen acusatorio contra 6 detenidos por el crimen que conmocionó a Ecuador. Además, dio detalles sobre cómo se ejecutó el atentado, quién lo ordenó y desde dónde. El autor material del asesinato fue el colombiano identificado como Johan David Castillo López, alias Hito, quien no pudo escapar de la escena del crimen. Fue atrapado herido y murió ese mismo día en una unidad de flagrancia. De inmediato, la policía fue por el resto de la banda. Tras revisar las cámaras de seguridad de una panadería cercana al Colegio Anderson, inteligencia policial identificó a un criminal conocido con el alias Chupado como uno de los implicados. Tras rastrearlo, las autoridades llegaron a una casa ubicada en el sector de Monjas, en el oriente de Quito. En el allanamiento del lugar, los policías hallaron escondidos a 6 colombianos. Estos tenían en su poder 13 teléfonos, 3 tablets y droga. Además, en el exterior de esa casa se encontró un vehículo sin placas y en su interior había una maleta donde estaban escondidos un fusil, un subfusil, 4 pistolas, 384 cartuchos de diferentes
calibre y 3 granadas de fragmentación de uso militar. Los 6 colombianos fueron los primeros procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, pero el 6 de octubre de 2023 fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Sus cadáveres fueron hallados en el pabellón 7, que estaba deshabitado. Los colombianos fueron asesinados durante los últimos disturbios en la cárcel de Guayaquil, una de las más violentas del país. Según la plataforma SOS Cárceles Ecuador, los 6 habían pedido recientemente su traslado a una prisión más segura. Su muerte es un varapalo para la investigación, ya que eran los únicos imputados por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Según la autopsia, sus asesinos los asfixiaron. Y aquí está la semilla de todos los ecuatorianos que levantemos la voz. Ese hermano, ese líder, ese valiente, son unos cobardes. Maldito este gobierno. No hizo nada. Nada para protegerlo. Es un complot ante el mundo. Denuncio que nosotros, si algo pasa con nosotros, con nuestras vidas, responsabilizamos al gobierno y al Correa y a todas sus bandas delincuenciales. No nos van a callar. No nos van a callar. La gente buena somos más. En este caso, sí se encontraron los culpables materiales, pero hasta la fecha aún no se encuentran quién fue el culpable intelectual del hecho. Sin embargo, un testigo protegido en la audiencia por el asesinato de Villavicencio mencionó la presunta vinculación del expresidente Rafael Correa. Según la fiscal Hidalgo, Carlos L., alias Invisible, habría ordenado el asesinato desde la cárcel de Cotopaxi, mientras que Laura C. se encargó de la logística, proporcionando recursos y coordinando el atentado. Ambos están acusados de ser miembros de la organización criminal Los Lobos. Otros 3 procesados enfrentan cargos de complicidad. Un testimonio anticipado clave fue presentado por la perito Daisy Tuaquiza, quien reprodujo la grabación del testimonio de JPA, un testigo protegido que había sido parte de la planificación del crimen. Ayer, durante la audiencia del caso Villavicencio, la fiscal habló por primera vez de lo que dijo el testigo protegido. Lo hizo como parte de la acusación a los 6 detenidos por ejecutar el asesinato de Fernando Villavicencio. Me comentó que había un camello grande y que me iban a contar. Indiqué que no, porque me enteré que era una persona de la política, que no estoy de acuerdo. Según él, alias El Chino, y el procesado Carlos Angulo, alias Invisible, estaban detrás de la operación desde Cotopaxi. Quería llevarse el mérito de esta muerte, el Chino. El 8 se hizo una reunión. Mandaron a decir que por temas de monto que iban a entrar más grupos. Esto es el grupo del Invisible. El Invisible finalmente fue quien contrató a los sicarios colombianos. El testigo también dijo a la fiscal que un día antes del asesinato de Villavicencio discutió con su esposa por negarse a participar. Poco después supo que fue detenida por drogas y luego liberada. JPA decidió no participar, temiendo por su vida. Fue la reproducción del testimonio anticipado del testigo protegido, quien manifestó que 4 días después del asesinato de Villavicencio, uno de los implicados le dijo que la cabeza del candidato costó $200.000 y fue un pedido del gobierno de Rafael Correa. El motivo, según relató, era que si llegaba a la presidencia se temía que modificara ciertas leyes, aumentara condenas y eliminara la tabla del consumo de drogas. Con estas y otras declaraciones, en la actualidad, la Fiscalía sigue investigando para llegar al informe final de quién es la mente detrás de este asesinato, ya que hay que tener pruebas contundentes para enjuiciarlos. Por otra parte, este caso formó mucho rechazo por el correísmo y culpan a su vez a Rafael Correa, ya que se lo han hecho saber en diversas plataformas y medios públicos. Pero esta respuesta no fue solo por el comentario del testigo que vinculó a Correa al caso, sino también por el historial detrás de la rivalidad de Rafael y Fernando Villavicencio, ya que gracias al portal periodístico de Villavicencio se supo de muchos casos los cuales dieron pie a la Fiscalía para realizar investigaciones a Correa, destacando el caso Sobornos, el cual hizo a Rafael un prófugo más del correísmo. También existen comentarios realizados en redes sociales en donde ambos defendían sus postulados, pero Correa en varias ocasiones llegó a crear momentos de tensión. Por otra parte, también
también la reacción de los partidarios de la Revolución Ciudadana fueron un poco fuera de lugar ante el magnicidio de Villavicencio, como por ejemplo, inicialmente Correa dio el pésame a la familia de Villavicencio y manifestó que es el resultado de la violencia en el país. Pero más adelante declaró que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue un complot de la derecha para perjudicar a la aspirante del correísmo Luisa González. Lo silenciaron. Evidentemente se trata de un complot. ¿Y para qué? ¿No? Es como en cualquier crimen. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién beneficia? ¿Nos beneficia a nosotros, que vamos a ganar una sola vuelta y esto tal vez nos ha quitado algunos puntos? ¿O beneficia a la derecha, que estaba desesperada por impedir nuestra victoria? Es obvio que beneficia a la derecha, y es obvio que para ciertos grupos Villavicencio estaba en cuarto o quinto puesto. Villavicencio era más útil muerto que vivo. Correa reconoció que el hecho había golpeado a la candidatura de Luisa González y le daba beneficio a Jan Topic, un economista con antecedentes militares y consultor de seguridad, que había adquirido notoriedad en la campaña con promesas de mano dura contra la violencia que actualmente azota al Ecuador. Aunque, si recordamos, el correísmo también trabajó con el magnate de la fibra óptica en Ecuador, Tomislav Topic, cuando se descubrieron millonarias transferencias realizadas a paraísos fiscales que aparecieron a inicios del 2015 y luego fueron desacreditadas y pronto pasaron al olvido. En dichos informes aparecía Topic junto a Glass. Otra acción inquietante fue cuando la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, fue sancionada por el CAL. La decisión tiene que ver con la queja sobre el impasse que protagonizó en una comparecencia de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en una sesión de la comisión ocasional que investigaba el asesinato de Fernando Villavicencio. Mónica Palacios insinuó que la ministra Palencia encubría a las bandas delictivas. Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder. ¿Por qué? Porque están encubriendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie. No, le estoy jugando la vida, persiguiendo. No, señora, no le admito. Y yo no necesito que me den tampoco a Italia para cuando se le hace una pregunta de eso de la asamblea. Yo no admito. Que se vaya. Que se quiere que se vaya. Y no responde a la asamblea, eso es lo que tiene que responder, porque para eso vinieron. Y no pueden hacer el problema de esa parte de la asamblea, no tienen que respetar también. Así que si quieren ser un escándalo, y si la ministra se quiere ir para no responderle a los ecuatorianos, lo que tiene que responder es sobre la que se vaya. Era notorio que Palacios quería crear un conflicto para girar la atención del problema desesperadamente. De todas maneras, aún la Fiscalía y la Justicia ecuatoriana no han dictaminado quién o quiénes son los culpables intelectuales. Solo resta esperar, aunque haya muchos intereses para contaminar la resolución final. Esperemos que se esclarezca y se haga justicia. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.